Hola, ¿qué tal? Continuando con la secuencia de Java Swing, en esta oportunidad vamos a trabajar con el componente JTP. Este componente gráfico nos va a permitir definir una serie de pestañas, donde cada pestaña va a contener una serie de información, sea componentes gráficos, sea texto, sea lo que queramos vincular. De esa manera ya no tendremos que trabajar con botones, como lo hicimos en un ejemplo anterior, sino que las pestañas ya están predefinidas y tendrán conjuntos de información. Para este ejemplo creé un proyecto básico simplemente con 3 paquetes. Tenemos el paquete paneles, paquete principal, paquete ventanas, ¿sí? Simplemente para organizar nuestro código. Ya en un video anterior expliqué el uso de los paquetes. El paquete principal tiene la clase aplicación, esta contiene el método main y es donde inicia el sistema, simplemente con la instancia de la ventana principal. Y la ventana principal está vacía, solamente tenemos un título para la ventana, un tamaño y que se ubique en el eje central. También tenemos un paquete de paneles que ya están construidos previamente para agilizar el proceso. Un panel de introducción. Este panel de introducción lo único que tiene es básicamente un área de texto con la introducción de lo que es el componente. Aquí está la explicación y ya, no hay ningún tipo de evento raro pues como tal. Tenemos el panel 1 y este panel 1 es el mismo panel del ejemplo anterior sobre el scroll pane. La diferencia que vinculé es que en el ejemplo anterior estamos trabajando con la clase JFrame, estamos heredando de JFrame. Acá estamos heredando de JPanel. Y como ese JPanel va a tener un scroll, entonces debemos darle una ubicación al scroll, ¿sí? Antes en la ventana no era necesario porque el panel se iba a ubicar en todo el contorno de la ventana. En este caso no. En este caso vamos a hacer un scroll dentro de la ventana, específicamente en el panel. ¿Listo? Por esa razón sí debemos vincular este layout y debemos darle esta ubicación con este bounce a nuestro scroll. En el video anterior también hicimos esta línea, sin embargo esta línea si ustedes la quitan no pasa nada porque no está cumpliendo ningún papel. De resto es el mismo código, no hay ningún otro cambio más que el extends y la línea 21 con ese layout. Por último tenemos el panel 3, en este caso se llama panel 2, con el mismo panel del ejemplo de videos anteriores, donde estábamos utilizando un campo de texto para ingresar un dato cualquiera y 2 campos de texto para ingresar 2 números que iban a ser sumados. Entonces acá está exactamente el mismo ejemplo, el mismo panel con su evento de Action Listener y la sumatoria lo estamos realizando aquí, ¿sí? No estamos implementando el patrón modelo vista controlador en este momento, simplemente porque es un ejemplo rápido donde conoceremos el uso del componente JTP. Listo, entonces la lógica del sistema va a estar aquí, básicamente en la ventana principal vamos a hacer la construcción del componente. Si ejecutamos esto tendríamos simplemente una ventana así, vacía, no tenemos nada más. Vamos a empezar a construir entonces el JTP. Inicialmente, como es costumbre, vamos a crear un método que llame iniciar componentes y aquí vamos a construir esos componentes gráficos de nuestra ventana. Como ya tenemos creadas las clases paneles, entonces vamos a crear aquí entonces también la instancia de dichos paneles. Entonces va a ser panel introducción, se va a llamar mi panel introducción. Vamos a llamar panel 1, se va a llamar mi panel 1. Tenemos el panel 2, que se va a llamar mi panel 2. Luego de esto crearemos un componente que sea el JTPaint, así, JTPaint, lo vamos a llamar pestañas. Ahora, en el método de iniciar componentes, vamos a crear acá la instancia de ese pestañas, que sea igual a nuevo JTPaint y posteriormente la instancia del resto de componentes. Acá va a ser panel introducción igual a nuevo panel introducción, mi panel 1 igual a nuevo panel 1 y mi panel 2 igual a nuevo panel 2. Por último vamos a agregar las pestañas a nuestro tab, ¿cierto? Entonces vamos a decirle qué pestañas va a tener una nueva pestaña donde tendremos un título, el título va a llamarse introducción y aquí le vamos a poner el panel introducción, va a ser mi panel introducción. Lo mismo vamos a hacer con el resto de paneles. Entonces acá va a ser pestañas.add, se va a llamar mi panel 1 y ese se llamará, haremos la referencia a el panel 1. Lo mismo acá, este va a ser entonces mi panel 2 y mi panel 2. Listo, ya para finalizar tenemos que agregar ese componente a nuestra ventana, entonces le decimos add
y vinculamos pestañas. Listo, ahora si ejecutamos la aplicación tendremos esto que sería la ventana con las tres pestañas que sería introducción, mi panel 1, mi panel 2, y adentro de cada una va a estar el contenido de los paneles como tal. Entonces vemos que en introducción está este, en mi panel 1 está el ejemplo anterior donde el scroll ya no está asociado a la ventana, sino que está asociado al panel, y tenemos mi panel 2 con esta lógica de los botones y el ingreso de información. Listo, entonces acá también tenemos este 3, 2, la suma de 5, listo. Ya vimos que podemos vincular diferentes pestañas. Si quisiéramos agregar una nueva pestaña, pues podríamos hacerlo simplemente de la siguiente manera: pestañas.add, aquí le pondríamos otra, y si tuviéramos un panel pues lo agregamos. Como no tenemos panel, vamos a crear acá un nuevo jpanel que estaría vacío. Ejecutémoslo y ya tendríamos la otra pestaña aquí, pero obviamente está vacío de su contenido. Listo, vimos que es muy sencillo de trabajar. Para redondear un poquito lo que les hablé al principio sobre el Set Layout Module que hemos trabajado en el video anterior y que para esta oportunidad sí lo vinculamos, entonces vamos a hacer un cambio acá en lo que tenemos. Lo que tenemos hasta el momento de esta ventana, miren que las pestañas se encuentran en la parte superior como si fuera pues una barra de herramientas, sin embargo no la es. Las pestañas hacen parte de la ventana, pero yo no tengo nada más ahí. Si yo lo maximizo, lo pongo más grande, miremos que el contenido de los paneles pues va a abarcar dependiendo de su distribución, ¿cierto? ¿Qué pasaría si yo quisiera ponerle un título antes de esas pestañas? O que esas pestañas estén ubicadas en este espacio de acá. Entonces va a ser muy sencillo. Para que estas pestañas se adecuaran al tamaño de la ventana, simplemente no le pusimos ninguna definición de layout. Miren que no pusimos el layout null en ninguna parte, y la pestaña, que es el componente de Paint, simplemente se adecuó a ese contorno. Pero ahora vamos a poner otro componente que sea un título. Vamos a decirle que sea un JLabel, que se llame título, y creemos las propiedades de este JLabel. Entonces vamos a ponerle aquí título, que esté igual a un nuevo JLabel, digamos que va a ser título componente, y vamos a dar un tamaño y una distribución. Entonces título.setBounds, que esté por ejemplo en distancia 10, vamos acá que sea un 180 y un 30. Pero recuerden que si ustedes van a utilizar el setBounds es porque deben indicarle acá que la ventana tenga un layout nulo. Ahora vamos a darle la ubicación a nuestro TouchPaint, las pestañas.setBounds, acá es una distancia por ejemplo de, no sé, pongámosle 30, 50 y un tamaño que sea, digamos que conveniente. Si la ventana es de 420, vamos a ponerle esto, que el tamaño sea de 400 y pongámosle 200. Listo, agreguemos ya este título a nuestras pestañas, perdón, a nuestra ventana, y listo. Título, vamos a ver cómo queda nuestro sistema. OK, y ya tenemos acá el componente título y nuestras pestañas aquí. Obviamente podríamos agrandar un poquito más la ventana y se vería de esta manera. Listo, ya ustedes saben que pueden utilizar ese componente gráfico en la ubicación que necesiten cuando estamos trabajando con un set layout. Y listo, hasta aquí el video, espero que les haya servido, espero que lo entendieran. Mi nombre es Cristian Henao, nos vemos en una próxima oportunidad.